Libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Está escrito así. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Diga conmigo: Señor, te damos gracias por esta palabra. Habla nuestra vida a través de ella en esta mañana, en nombre de Jesús. Tome su asiento, su lugar, desocupe sus manos y denle un aplauso bien fuerte al Señor con alegría. Diga gloria a Dios, a su nombre. Una de las primeras cosas que quiero denotar de esta palabra es la pregunta que ellos le hacen a Jesús: Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Nótese de que el trabajo de Jesús en sus discípulos no fue un trabajo en vano. ¿Por qué? Porque si tú tienes la oportunidad de tener a Cristo frente a ti, después de que Él ha muerto, después de que sentiste de que ya no lo ibas nunca más a volver a ver, y se aparece frente a ti, ¿qué le preguntarías al Señor? Alguno le preguntaría: Señor, voy a conseguir un trabajo, Señor, mi hogar se va a restaurar, qué sé yo, cualquier cosa que tenga que ver con Él, que tenga que ver con su vida, con su felicidad. Pero dése de cuenta la pregunta de los discípulos, ni siquiera habla de ellos, ni siquiera les pregunta: Señor, vamos a triunfar, Señor, vamos a poder predicar el evangelio, Señor, vamos a servir para esto. No, ellos te entran a preguntar de un tema totalmente espiritual. Señor, ¿será que vas a restaurar en este tiempo el reino como se prometió? O sea que todo el tiempo que Jesús estuvo con sus discípulos definitivamente valió la pena. Diga gloria a Dios. Porque ellos pasaron de ser seguidores a ser discípulos. Porque el seguidor busca las cosas que lo hacen sentir bien, que lo hacen feliz. Mas el discípulo ya busca las cosas de arriba. Y ellos tenían esta curiosidad, que para mí es una curiosidad totalmente válida en el mundo espiritual. Señor, queremos saber si para lo que viniste a la tierra, que era para restaurar, que era para implantar el reino de los cielos, esto va a pasar en esta época. Jesús no responde esa pregunta, pero les entrega una responsabilidad. Porque Jesús, cuando vino a la tierra, Él vino y todo el tiempo habló diciendo: el reino de los cielos, ¿qué cosa? Se ha acercado. Hablando de ese reino que los discípulos están preguntando: ¿restaurarás en esta época? ¿Restaurarás en este tiempo ese reino? Mas el Señor le responde diciendo: no les toca a ustedes saber ese tipo de cosas, porque Dios lo ha puesto en su sola potestad. Traducción: Dios es el único que sabe en qué momento pasará eso. Levante la mano y diga gloria a Dios. Por eso cuando hay predicadores que establecen tiempos, establecen fechas, establecen periodos, especulaciones alrededor de algo, ello como que empieza a salirse del contexto bíblico. Porque la Biblia dice que ni aún los ángeles que están cerca al Padre, que están al lado del Padre 24 horas, si queremos denotarlo con el tiempo de la tierra, están 24 horas frente al Padre, dice la Biblia. Ni ellos saben el día, ni ellos saben la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Está bajo la potestad o la autoridad de ¿quién? Únicamente del Padre. Él es el único que sabe cuándo tiene que acontecer. Levante la mano y diga gloria a Dios. Entonces Jesús les dice: esto no es para que ustedes lo sepan, pero una cosa sí les quiero decir: recibirán poder. Diga gloria a Dios. Diga conmigo: recibirán poder. ¿Qué le dijo el Señor? ¿Recibirán qué? Poder. ¿Para qué el Señor les entrega poder a su pueblo o a su iglesia?
Y tiene que ver con lo primero que ellos le preguntan al Señor: Señor, ¿restaurarás en esta época o en este tiempo el reino? Tiene que ver con eso, porque Jesús no está aislando la pregunta, Jesús la está respondiendo y está delegando responsabilidad. La responsabilidad que el Señor delega es la siguiente: el Señor les dice: y me seréis testigos, dice la Biblia, ¿de qué? En Jerusalén, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Ahora coloquemos en su lugar el reino de los cielos, del cual los discípulos querían saber si ese era el tiempo, si esa era la fecha. Ese reino de los cielos, el Señor manda a sus discípulos que ellos vayan a ser testigos de ¿qué cosa? Del reino de los cielos, del Señor, que vayan a hablar del Señor. Él dice: vayan y hablen en Jerusalén, hablen en Samaria, hablen en la capital, hablen fuera de la capital, hablen en todos los confines de la tierra. Sean testigos de lo que hoy les estoy entregando, lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han pasado. Ustedes son los encargados, no de saber cuándo va a pasar, pero sí de ir a extender este reino para que eso pueda pasar. ¿Por qué, pastor? ¿Qué relación tiene una con la otra? La Biblia dice que el evangelio del reino será predicado ¿a dónde? En toda la tierra, para testimonio a las naciones, y entonces dice la Biblia que vendrá el fin. Entonces es como si el Señor le dijera: ustedes quieren que se establezca el reino, ustedes quieren que pase ese tipo de cosas, vayan entonces a extender el reino de los cielos, porque las naciones tienen que conocer, las naciones tienen que saber, la gente tiene que conocer el evangelio. Y cuando la tierra esté inundada del evangelio, cuando la tierra esté inundada de la palabra del Señor, entonces vendrá el fin. ¿Por qué, pastor? Porque ninguna nación tendrá justificación de que no conoció, de que no se le habló, de que no se le dijo acerca del Señor, acerca del Salvador y acerca del reino de los cielos. Entonces es como si el Señor le hubiera dicho a sus discípulos: si ustedes quieren que el reino se restaure, que el reino se establezca, ustedes tienen un trabajo de ir a extenderlo, porque si extienden este reino, ustedes logran dar a conocer este reino, entonces vendrá el fin. Levante la mano y diga conmigo: gloria a Dios. ¿Sabe? La gente hoy en día quiere arreglar los reinos existentes. Lo quieren arreglar hoy en día, nos damos de cuenta en el mundo entero. La gente está inconforme con sus líderes, salen a la calle, hacen marcha, no se dan de cuenta que el que está liderando un país, el que está liderando una nación, es otro ser humano que también necesita ayuda. Diga conmigo: gloria a Dios. Y todos los reinos de la tierra, toda la gente de la tierra está inconforme con sus diferentes líderes, está inconforme con los diferentes mandatos. No hay persona que esté contenta, que diga: estamos totalmente contentos con lo que está pasando, porque la gente quiere reparar reinos que no se pueden reparar, reinos que cada día, amados hermanos, se van a dañar y se van a distorsionar más. Y si lo vemos en el modo bíblico profético, los reinos de la tierra se van a arreglar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Va a pasar. Va a pasar que los reinos de la tierra se van a arreglar, pero no en el parámetro de Dios. O sea, no nada que ver con Dios. La Biblia dice que vendrán tiempos de bonanza, tiempos de paz, tiempos de tranquilidad, tiempos de oportunidad para la gente. Ese reinado que la gente está empezando a reclamar, amados hermanos, es el reinado que la gente va a tener, pero no tiene nada que ver con el reino de los cielos o con el reino del Señor, sino la Biblia nos habla de un reino del anticristo que se valdrá de la inconformidad del mundo entero para él establecer el reino que la gente tanto pide. Pero no es el reino que usted ni yo estamos extendiendo ni dando a conocer. ¿Cuál es el reino que estamos dando a conocer? Está basado en lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me serán testigos. Diga conmigo: testigos. ¿Sabe qué quiere decir testigo en un diccionario común y corriente? Alguien que presenció o vivió, ojo a esto, alguien que presenció o vivió algo de lo cual puede testificar. A eso se refiere a alguien que es testigo.
Ahora, cuando el Señor les dijo, me seréis testigos, es como si el Señor le hubiera dicho, basándome a este diccionario, como si el Señor le hubiera dicho a sus discípulos, lo que ustedes han vivido, lo que ustedes han visto, vaya y cuéntenlo a alguien más. Que eso es lo que es ser un testigo. Ahora, le quedaba fácil a los discípulos decir, yo vi un milagro porque vieron a Jesús orando por ese milagro. Les quedaba fácil a ellos ir y contarle a alguien más, yo vi cuando Jesús levantó las manos, yo vi cuando tocó al leproso, porque ellos fueron testigos presenciales, ellos estuvieron ahí. Ahora escúcheme una cosa, a ellos les quedaba fácil ser testigos. ¿Y cómo nosotros entonces pasamos a ser testigos? Uno, si no vivimos en la época que Cristo tocó esta tierra o vivió en ella. Dos, si no miramos lo que el Señor realizó, lo que el Señor hizo. ¿Cómo podemos ser testigos? Basándonos a lo primero que el Señor Jesús les entrega a los creyentes. ¿Qué les entregó? Él les dijo, no les toca a ustedes saber si en esta época o en esta época no se va a restaurar el reino, pero me recibiréis, dice el Señor, poder y me seréis testigos. Para poder ser testigo, primero tengo que haber recibido. ¿Para qué, pastor, recibir el Espíritu? ¿Para qué tener el Espíritu Santo? Para empezar a tener experiencias de las cuales pueda compartir, hablar y decir, soy testigo que Dios sana porque lo he vivido. Soy testigo que Dios restaura porque lo he vivido. Entonces aquel personaje receptor del Espíritu Santo empieza a vivir experiencias con Dios, empieza a pasar tiempo con Dios, y cada experiencia se va convirtiendo en un posterior mensaje de su propia vida para compartir a la vida de alguien más. Y al ir a llevar este mensaje a otra persona, no de lo que le pasó a alguien más, sino de lo que soy testigo, entonces eso permitirá que el reino de los cielos empiece a extenderse realmente. Diga conmigo, gloria al Señor. Que el reino de los cielos se dé a conocer. Nadie habla mejor de algo si no es porque lo conoce. A su nombre. Yo no le puedo hablar algo a alguien que no conozco, que no he vivido, que no he sentido, que no he pasado por ahí, porque voy a ser un mal testigo. Voy a empezar a testificar de algo que no sé. Y el Señor les dice, me seréis testigos, pero no cualquier testigo, porque el verdadero testigo es el que pasa experiencias con Dios. Entonces puede hablar de lo que vive, lo que es un testigo. No un testigo de pronto en la época de Jesús, pero sí un testigo de las obras de Jesús manifestadas a través del Espíritu Santo. Lo que los cristianos debemos de entender es que para ser buenos testigos, hay gente que le dice, Señor, úsame para hacer tu obra. Para ser un buen testigo, para poder hacer bien su obra, tenemos que tener experiencias con Dios. Y es lo que muchos hoy en día se niegan a orar, precisamente porque ellos creen que esto es algo más de una regla, qué sé yo, moral o humana de la iglesia. Se niegan a ayunar porque creen que es una norma de la iglesia. Se niegan a buscar a Dios porque creen que es una norma de la iglesia, siendo y cuando todas estas herramientas se nos fueron puestas en la mano. ¿Para qué, pastor? Para poder recibir al Espíritu Santo, y al recibir el Espíritu Santo empezar a ser testigos reales de lo que es Dios y de lo que puede hacer el Señor. Levante la mano y diga conmigo, gloria a Dios. No podemos ser testigos si no lo vivimos. Su nombre. Si no, vamos a estar cambiando nuestra versión si no somos testigos. Porque esto pasa cuando un testigo se prepara a las malas, se le da un guión, se le dice, usted simplemente diga tal cosa, y el testigo falso testifica, pero frente a la ley lo ponen 1, 2, 3, 4 veces, cambian interrogatorios, y él cada vez empieza a variar porque no fue algo que vivió, fue algo que se le dijo, fue algo que se le enseñó, y eso no cuenta. Diga conmigo, gloria a Dios. Diferente es cuando lo viviste, está en tu mente, está en tu corazón, y aunque 1, 2, 10, 50 veces te llegaran a preguntar de cualquier forma, lo viviste y lo puedes hablar, lo puedes testificar, está parte de tu experiencia, entonces es fácil contarlo. Entonces por eso el Señor nos manda a ser testigos de vivencias, testigos de su gloria, testigos de la unción a través del Espíritu Santo, vivencias propias que podamos compartir para extender el reino. A su nombre.
Levante la mano y diga gloria a Dios. No seas un testigo de lo que oyes, porque las iglesias están inundadas de testigos de lo que oyen. A su nombre. ¿Sabe cómo es el testigo simplemente del que oye? Es el que se limita solo a lo que le dan en un culto. Pare de contar. Él se limita a una palabra y se queda con esa predicación. Él se limita a la oración que hizo en el culto, ya se quedó con esa oración. Él se limita a lo que le cantó al Señor dentro de ese culto, ya se queda con esa adoración o con esa canción o como el nombre que le quiera colocar. Para él esa ya es la porción que él necesitaba recibir, porque fue lo que se le brindó, un testigo de algo que le están suministrando, de algo que le están dando. Diferente es cuando el cristiano va un escalón más allá, dos, y los que sean necesarios más allá, de que él recibe la porción que en un culto se le puede suministrar, pero él en su casa busca más, él en los lugares de trabajo busca más, él en cada espacio de libertad busca más. ¿Por qué, pastor? Porque él quiere el Espíritu Santo. ¿Para qué el Espíritu Santo? Para ser un buen testigo y extender el reino de Dios, el reino de los cielos. Buen testigo es aquel que busca a su nombre. Si tú solamente buscas al Señor en la iglesia, eres un testigo solo de lo que escuchas. Pero quieres ser un buen testigo, entonces empieza a buscar lo que el Señor dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, dice el Señor, el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios te va a llevar a tener experiencias con las cuales vas a poder compartir a su nombre, las cuales vas a poder testificar, de las cuales vas a poder hablar con propiedad. ¿Por qué? Porque las vas a vivir a su nombre, las vas a hacer real, las vas a hacer parte de tu vida, porque las has vivido en ti. Diga conmigo gloria al Señor. Ahí entonces vamos a empezar a ser buenos testigos de Dios. Ahí vamos a extender el reino de los cielos. Y ahí vamos a lograr, amados hermanos, que el tiempo que tanto la iglesia está anhelando, que es ser llevada, ser arrebatada, ser tomada por el Señor, ese tiempo venga sobre la iglesia a su nombre. Que el Espíritu de Dios hable mejor a tu vida. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Diga conmigo gloria a Dios.